lo habíamos anunciado, Yanet Camilo, vicepresidenta del Partido Revolucionario Dominicano y también aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional, está con nosotros esta mañana en Despierta RD. Bienvenida, buenos Buenos días. días, Buenos Yanelida. días, un ¿Cómo placer. estás? Muy bien, Hoy en la faceta de política, ¿verdad? Porque sí. tiene otras. Muy bien, además, cada vez que vengo para acá, coger el malecón, esa puesta de la salida del sol, Sí, 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 le da sí. una energía para comenzar un Te día. toca verla, nosotros llegamos aquí oscuras. Sí, Sí. sí. Yane, anunciaste tus aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional. Cuéntanos de esto primero, por ahí empezar. Bueno, sí, hace unas semanas pues anuncié públicamente en una rueda de prensa que voy tras la candidatura del Partido Revolucionario Dominicano para presentarme en el 2024 pues como candidata a la alcaldía por la capital. Es una decisión de una nueva apuesta. He sido y soy una mujer en política atrevida, aguerrida. Creo en los desafíos, me motivan, me inspiran, pero además creo caminando la ciudad de Santo Domingo que le hace falta a la capital una buena gerente, que le hace falta a la capital una persona con autoridad, una persona que retome aplicar la ley y que por supuesto sienta pasión por su ciudad, que de hecho ese es el eslogan de mi campaña, pero que más que un eslogan, pasión por mi ciudad, es una propuesta de devolverle la capital al peatón, de que volvamos a sentir amor por la ciudad, porque lo que se quiere se cuida. Pero una curiosidad, con eso que tú dices en la respuesta de que necesita una buena gerente, no tiene una buena gerente actualmente porque es una mujer la primera alcaldesa del Distrito Nacional a la posición que aspiras. Bueno, las dominicanas nos sentimos orgullosas de que por primera vez la Ajá. alcaldía haya tenido la oportunidad de tener una mujer frente a la alcaldía. Es un hito y es una Ujú. inspiración para que más mujeres aspiren. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. Estuve caminando en días pasados por el Quisqueya y en el Quisqueya hace falta una funeraria y se había propuesto de cuando Roberto, de cuando David, hay un solar en la de Filló donde cabe la funeraria. Las juntas de vecinos estaban de acuerdo. Hay 25.000 familias que necesitan, y estamos hablando no solamente del Quisqueya, estamos hablando de Manganagua. Y de pronto, por falta de autoridad, porque se está construyendo una torre, no se ejecuta el tema de la funeraria. Y como el de la funeraria, te podría decir otros más que lo he O sea, la comunicado. generalidad significa que no hay una buena Lo gerencia. he comunicado, hace falta gerencia y falta de autoridad, lo he comunicado y yo agradezco inclusive a la alcaldía que cada vez que pongo un tema en la palestra en estos días, pues van detrás de ello. Yo inclusive me siento contenta. Yo le podré decir a la alcaldesa que cuando quiera podemos compartir que el programa de gobiernos de ellos, que tiene más de 365 páginas, como de pronto lo han echado en un zafacón y están detrás de mi programa y yo estoy dispuesta a compartirlo porque he creído que los políticos no solamente es cuando llegan al poder, de oposición podemos compartir. Así que mi equipo, que por cierto es un equipo multidisciplinario, pues está a servicio de la alcaldía para concatenar cosas. Pero, por ejemplo, otra cosa que he dicho que falta de autoridad y de una buena gerencia son los tendidos en la capital. Mi hijo, que es autista, no camina en la capital y me dice, mami, es que le tengo miedo, pienso que todos los Los cables. tendidos, los cables me van a caer arriba. ¿Y quiénes ponen esos cables? Son las compañías telefónicas, que de hecho son multinacionales, con dinero, con recursos. Sin embargo, ¿quién tiene que exigirle que se redefina? ¿Quién tiene que buscar que esos cables no estén como están? Es la alcaldía que tiene que Pero no hacerlo. estén, perdón, Dentro, Yanet, en la condición que está o que sea a través del modelo subterráneo que como se utiliza, por ejemplo, la zona colonial. Porque la zona colonial tiene subterráneo por una En la parte, parte turística, en el porque centrico. la zona colonial comienza de la Puerta de la Misericordia, un Sí. decreto de cuando Joaquín Balaguer, y que por cierto, la ciudad colonial tiene todas las aceras destruidas. Mira, no es un tema de decir que lo vamos a hacer subterráneo, porque es un tema de inversión, pero de pronto, con que quiten todos esos cables que no están haciendo nada, que ya están en desuso y que sin embargo, porque es costoso, la compañía dejan los rollos de cable. Y yo no les voy a invitar a ustedes que vayan a Gualey, a Guachupita o a Luperón. Es que vayan a la 27 con Churchill para que ustedes vean cómo están. Es que vayan a la Tiradente con Gustavo Mejía Ricard para que ustedes vean cómo están. Entonces, es un tema de autoridad, de sentar a las partes y decirle, bueno, esto es así. Pero vi que en días pasados, pues se hace un amago y que Indotel, pues después de un año, después de un tiempo yo en la palestra con este tema, parece que Indotel y la alcaldía va a hacer algo. Pero me alegra porque al final, ¿qué es lo que quiero? ¿Y por qué estoy aspirando a la alcaldía? Porque creo que la capital se merece una gestión que sienta amor, que sienta pasión y que genere mejores políticas municipales para que podamos convivir. Una ciudad donde el peatón, donde la gente no se siente amigable, no se siente que tiene la capacidad, no es una ciudad. Y yo te digo a ti, están desbaratando y construyendo las aceras de la Winston Churchill, aceras que son anchas y que están bien,
Pero doña Julia, que vive en el Atala y que la visito siempre porque tengo un amigo al lado, le digo, doña Julia, ¿y por qué usted no sale a caminar? Una señora que en los 50 compró su casita en el Atala, que está ahí, que es mayor, y me dice, mija, ¿y cómo salgo a caminar si las aceras, pues puedo caerme y puedo tener una rotura en la pierna? Esto es una ciudad que no es accesible, no para personas con discapacidad, que no es accesible para nadie, porque las aceras están destruidas. ¿Ustedes sabían que hay 2.700 kilómetros lineales de acera? Tú vives en un apartamento. Sí. ¿Y tú en qué vives? ¿Y Apartamento. tú en qué vives? Una casa. En una casa. Bueno, nosotros que vivimos en un apartamento, construyen torres de lado y lado. Tú te pones a caminar la acera de tu casa y te vas a dar cuenta que cada vez que hay un edificio nuevo, la rampa cambia del material que está construida la acera. Y de pronto le ponen una loseta o un material que puede rebalar y caen 3 gotas de agua y cualquiera se cae. Entonces, 2.700 metros de acera y están construidas, no, están destruidas el 80%. Usted ha mencionado varios puntos bueno, que ha expresado y que las autoridades actuales pues le han hecho caso, pero ¿cuál es la propuesta central con la que usted está, bueno, pues iniciando esta campaña? Mira, esta es una ciudad Porque que siempre, disculpe, necesita... cada Sí, gestión sí, sí, se sí. destaca por resolver tal problema. En su caso, ¿qué usted quiere llegar a la alcaldía y resolver? Bueno, qué hace mucho situación? que hace varias gestiones que aquí no se resuelve nada, que hay propuestas y libros lindísimos, porque el papel lo aguanta todo. Aquí lo último que se hizo fue con Roberto, que se hicieron 3 funerarias y que se llevaron a 16 estaciones de bomberos. Eso fue lo único que se ha hecho desde Roberto. David Collado no tiene nada que Sí, claro que exhibir. sí, tiene que exhibir. De hecho, cuando David había mayor inversión en infraestructura, hoy se ha disminuido un 75%. O sea, en la gestión de ahora se hace una inversión menor a la que se hacía en la gestión pasada en cuanto a infraestructura. Sí, David tiene que exhibir, pero ¿qué tiene que exhibir? Montesino, zona colonial fue con inversión del Banco Interamericano, del BID, y fue turismo. Turismo. Si tú te vas, dime cuáles obras real y efectivamente la ciudad. ¿Por qué es que vivimos con unas alcaldías de maquillaje? No, de cosmético, porque cuando tú hablas de maquillaje, sí, porque te maquillan, pero no es ni de cosmético, no te ponen votos para que hayan cambios reales, no te ponen ácido, no, no, no. Entonces, las últimas alcaldías, dime tú, o sea, los últimos parques son de la Canquiña. Los parques que se están rehabilitando ahora con inversión pública, que yo voy a continuar, privada, perdón, que yo voy a continuar porque creo también en ello, son los parques que hizo Fello Suberví. En la gestión de Fello Suberví habían casi 2.000 kilómetros cuadrados tenía la capital. Ahora son 94 kilómetros cuadrados. Y yo le pido a ustedes que vayamos con una cámara a caminar esos 94 kilómetros cuadrados para que me digan en los últimos 8 años cuáles han sido las inversiones reales que se ha hecho en la capital para hacer un cambio. La Duarte con París, bueno, se comenzó un poco la Duarte con París. Entonces, los problemas vitales de la ciudad, como son el tema del drenaje pluvial, como son el tema del tránsito, como es el tema de la seguridad. Reparar parques no basta cuando no hay seguridad para que lo disfruten los peatones. Esos problemas siguen siendo parte de la realidad. Los mercados. ¿Ustedes van a los mercados? ¿Ustedes cuándo hacen que no van al mercado de la Mella? Que viene algún dominicano en el extranjero y quieran comprarle algo de ámbar o larimar. Vayan al mercado de la Mella para que ustedes vean. Me decía la asociación del mercado de la Mella que la última reparación que se le hizo al techo para las filtraciones fue cuando Fello, y que luego con David se les repararon los baños, pero que luego no se ha hecho nada. Y cuando tú vas y preguntas, dicen, no, es que eso es un proyecto inclusivo que está con el tema del desarrollo de la zona colonial y con fondo del BID, pero no tienen con ese cuento. Y a casi 3 años de la alcaldía, la alcaldesa descubre que la capital es un desorden, no lo digo yo, lo dijo ella, que es un caos la capital, que es un desorden. Y yo me pregunto, ¿y dónde estaba estos 3 años? Janet, yo quisiera aprovechar tu condición de ex ministra de la Mujer también para abordar un tema que ha generado discusiones en estos días. El senador Félix Bautista había depositado un proyecto en el que, cito, señalaba: la Dirección General de Migración no deportará a las mujeres migrantes ilegales que denuncien o requieran atención frente a actos de violencia en su contra por su condición de género mientras dura el proceso. Pero el Poder Ejecutivo había depositado otro proyecto a la par del de trata, el mismo día precisamente, donde dice que no podrá deportarse a mujeres extranjeras en situación migratoria irregular ni a sus familiares a propósito de una denuncia de violencia en su contra. Yo quisiera la apreciación de Janet sobre el articulado, sobre todo este último, porque el senador Bautista dijo que retiraría el proyecto, lo retiró creo,
y el del Poder Ejecutivo aún todavía se mantiene esa pieza en el Congreso Nacional. No, el Poder Ejecutivo retiró también. Sí, pero la de trata, La de trata. no la de violencia de prevención Ah, contra bueno, la la de mujer. violencia integral, la ley Ajá, de violencia integral. sí. Mira, este es un país cómico, porque aquí las buenas intenciones, de pronto para tener buena imagen política, se retiran. Todo el tema de que aquí esté cerca con el tema haitiano, aunque sea con buenas intenciones y tenga buen contenido, los políticos le tienen miedo. Eso es como el tema del aborto. Los políticos le teman miedo a la iglesia. Eso es públicamente, aunque manden a abortar a sus parejas, ¿Es política, le tiene públicamente, miedo? claro, ¿Es política, le yo tiene no tengo miedo? miedo, tú me conoces y todos me conocen, toda mi vida he tenido posiciones firmes. El que va a votar por mí, va a votar por Janet Camilo, la que cree en las tres causales, la que cree en el derecho a la mujer, el derecho a la vida, de la que está, o sea, el que va a votar por mí sabe, porque yo tengo una trayectoria política donde he tenido una sola cara para venderla. Mis principios, las cosas en las que yo creo, no cambian. Yo puedo cambiar de posiciones porque todos podemos equivocarnos o podemos mejorar la posición, pero lo básico, mi esencia, mi autenticidad, yo no la cambio. Yo estudié teatro, es cierto, pero creo que la política no puede seguir siendo un teatro para la ciudadanía. Entonces, con esas dos piezas legislativas que están propuestas, el tema es el conflicto en el momento que entra con el tema de la gran migración que hay de Haití a República Dominicana. Una migración legal e ilegal que es apoyada por el gobierno vigente, por el gobierno actual. Porque si los haitianos entran con o sin autorización a República Dominicana, es permitido por las autoridades gubernamentales que tienen que velar por nuestras fronteras y se ha convertido en un negocio que de partido en partido en la gobernanza lo mantienen porque hay una claque que se nutre económicamente de esa migración legal e ilegal. La legal a través de los consulados. Ustedes le preguntan a los políticos qué consulado quieren y todos quieren los consulados haitianos. Claro, porque con el sellito se hacen ricos en pocos días, sellando, dando visas, y no hay una cantidad por años de visados que autorice República Dominicana, sino que lo dejan al libre albedrío. Y lo otro es la migración ilegal. ¿Pero por dónde pasan? Por la frontera. ¿Quiénes permiten que pasen? Los cuidadores de la frontera. ¿De quién son? De los gobiernos. Y eso no tiene que ver con bandera. Lo han hecho los PLDistas y lo está haciendo ahora el PRM. Entonces, esas dos legislaciones pues tratan de garantizar derechos para las mujeres. Pero sí hay que tener algo claro. Aún en los estadios de violencia, la migración ilegal no implica pérdida de derechos. Porque tenemos que pensar cuando un dominicano o una dominicana va a Estados Unidos o va a España y tiene un problema, aunque sea ilegal, el Estado tiene que garantizarle la vida. O sea, un tema es la ilegalidad de su estatus migratorio y un tema es el acceso a derechos que le garantice la vida. Y en este caso, ambas legislación lo que tratan es de garantizarle la vida a esa mujer mientras tiene un proceso, que ese proceso concluya y pueda irse. Ahora, el Estado lo que tiene que garantizar que concluyendo ese proceso... Tuvo mal que lo retirara Félix Bautista entonces. Claro que sí que tuvo mal, porque eso como, ¿tú crees que Félix Bautista lo hizo ese proceso, ese proyecto sin un grupo de asesores? Y tuvo mal también con el Poder Ejecutivo. El problema es introducirlo. O sea, lo que ellos no debieron fue introducirlo. Porque es que este gobierno vive en reversa. O sea, una vez tomada la decisión, mantenerla. Pero mira Es lo que acá, un plantea. gobierno o un senador que tiene un grupo de asesores no puede presentar un proyecto sin haber analizado los pros y contras de ese Pero proyecto. aún se mantiene el del Poder Ejecutivo, que es el que no tiene límite, porque la diferencia básicamente entre el artículo del senador Bautista y del proyecto del Ejecutivo es el límite en el tiempo. Porque el senador Bautista dice, mientras dura el proceso, le coloca al final del articulado Como eso. es que así debe de ser. En el otro dice, ni a sus familiares, o sea, lo extiende a sus familiares y no determina tiempo límite para Mira, su permanencia en el territorio. el proyecto de atención a la violencia integral tiene años. Me tocó los 4 años de ministra defenderlo, pero además yo soy feminista, tengo toda una vida trabajando este tema. Y han querido utilizar ese proyecto para pasar cosas que en otras leyes no han podido pasar. ¿Y qué ha hecho eso? ¿Qué ha impedido que las mujeres tengan un proyecto de ley integral real y efectivamente? ¿Por qué? Porque el proyecto de violencia integral no puede contener aborto, no puede contener las tres causales, eso debe contener el Código Penal. La otra vez intentó introducir a través del proyecto también el tema de las causales, eso nos lo echó para atrás. Y yo decía, no, es que las tres causales deben ir en el Código Penal. Esto es un proyecto para el tema de violencia con sus diferentes aristas, aunque en determinadas ocasiones un aborto puede ser producto de un proceso de violencia Lo han también. contaminado ese proyecto. Lo han contaminado en varias oportunidades. Janet. Y yo no me siento exenta para decirte que en el proceso
Cuando yo estaba como ministra, ¿cuál es el problema? Que la Procuraduría quería ser quien manejara el proceso de ser la cabeza del proceso de la ley, de la violencia integral. Y la Procuraduría no puede dirigir al Poder Ejecutivo, tiene que ser porque la Procuraduría, aunque es un ente del Poder Ejecutivo, no puede mandar en un ministerio, no puede crear políticas públicas más que las que están Janet, consignadas. Yo le quiero Una hacer cosa- una pregunta en esa pregunta. misma línea Ujú. del ámbito de la mujer, para no alejarnos de ahí. Usted mismo la ha dicho, feminista, defensora de la mujer, ha sido ministra de la mujer, pero cuando hablamos de la mujer en política, usted que pertenece al PRD, que es una de las figuras principales de ese partido, ¿qué ha hecho este partido para incluir a la mujer en la política cuando vemos otros partidos como, voy a mencionarlo, la Fuerza del Pueblo, donde tiene la mayor cantidad de mujeres dentro de su directiva? Tú sabes que a veces yo quisiera ser joven, porque cuando uno es joven no ha habido tantos procesos y uno ya tiene toda una historia que poderte decir. Mira, el partido real efectivamente que ha apostado a la inserción de las mujeres en la política es el PRD. Para tu información, la ley de cuota de hoy fue inicio del PRD. José Francisco Peña Gómez en un momento vino e introdujo a lo interno del PRD la cuota del 25 para cargos internos. Y fue el PRD que llevó al Congreso la primera iniciativa de un 25% y además con mayoría lo aprobamos. El PRD fue el partido que tuvo la primera alcaldesa en el 63 con don Juan Bosch en el sur. El PRD fue la primera vicepresidenta, doña Milagros. El PRD es la que apuesta, el PRD es el que tiene hoy como presidenta mundial de la Internacional Socialista, Janet Camilo, Sí. un Pero eso es ícono. para el pueblo, para Y la el PRD población. es el partido que ha logrado mayor participación de mujer sin hacer procesos especiales. La Fuerza del Pueblo es un partido machista. Es tan machista que hizo unas elecciones para su comité central y solamente tuvo una mujer. Cuando se dieron cuenta de esto, que además políticamente es correcto hablar de mujer inserción, cuando se dieron cuenta de que no había solamente doña Ligia, dijeron hay que hacer un proceso solamente para mujeres. Hicieron un proceso para mujeres y lograron hoy ser el primero, el segundo es el PRD. Y sigue siendo el partido que sin tener que hacer procesos especiales ya ha acumulado parte de la cultura de tener mujeres en las posiciones de poder. Pero ojo, sigue siendo dominado por hombres, tanto el PRD, el PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRM, y sigue siendo los hombres que levantan a hombres más que a mujeres. Y cuando una de nosotras se atreve a progresar, están buscando con quién tú te acuestas. Ah, no, pero tú estás ahí porque te acostaste con fulano, o porque eres la mujer de, o porque eres la hija de. Pero cuando es el hijo de, dice, no, ese muchachito va a llegar lejos. Por Es eso verdad la que es hijo de razón fulano, de la pero va a llegar pregunta. lejos. Pero cuando somos las mujeres, siempre hay un hándicap, siempre tienen que buscarnos algo. Siempre hay una excusa. Siempre hay Claro. una excusa. Entonces, el PRD, para tu información, fue el partido que desde el gobierno hizo la reforma al Código Civil que le dio la patria potestad compartida. En los 80 y pico no, la mujer solamente paría, el hombre tenía la patria potestad completa. Y en esa reforma, 82-86, se le dio la patria potestad compartida a la mujer. En el gobierno de Salvador Rey Blanco se permitió esa reforma que también le dio la oportunidad a que las mujeres abriéramos cuenta bancaria. O sea, hasta los 80 era el nombre de los hombres la cuenta bancaria. Son muchas Sí. históricamente O sea, el legado del PRD sigue con la siendo, mujer y claro. el tema principal de doña Milagros, que es un hito en la Claro. sociedad. Y ahora hablamos con la vicepresidenta del PRD en este caso. Claro. Por Que esa por cierto, razón, perdón, que por cierto, ¿qué está pasando con el PRD para las alianzas de cara al 2024? antes que usted Pero tú me conteste, quieres- para no, tú me terminar quieres- el tenemos el tiempo tema, encima. Tú me quieres que poner por en esa- alianza desde ahora. Estoy, Sí. Le iba a decir que por esa razón la pregunta que le acabo Sí. de hacer, porque no es para mí, Es para el público. pueblo, para Claro, que el claro, yo lo público sé, es para el sepa, pueblo. Porque en estos días son muchas las noticias que tienen Paola. que ver con relación a la mujer. Paula, tienes toda la razón, pero Claro. lo que te cuento para que lo sepa el país o para refrescar la memoria Claro. es que las mujeres seguimos en el PRD siendo el partido que más nos ha apoyado ¿Habrá alianza en el históricamente. 24? Esa Habrá es la alianza. pregunta. Sí, va a haber Esa es la alianza, pregunta. pero ¿Con no quién? solamente va a haber alianza nosotros, hasta el gobierno si quiere pasar la reelección, no basta con que sigan desbaratando calle y construyendo calle Ay, Dios. para que se ganen los chelitos para la reelección. Ay, Dios. No. Todo Me el mundo, asfaltaron la calle todo el mía y mundo, estaba asfaltada. estaba asfaltada. No, están desbaratando. El chofer mío me decía ahora en el camino, están desbaratando la calle que están hechas y las que no están hechas, que están llenas de hoyo, no le echan ni nada. Bueno, habrá alianza. ¿Con quién vamos a hacer ¿Con alianza? quién se va a aliar el PRD? A Janet. En el momento lo dirá, mi bola de cristal todavía no me lo permite No, decir, no, ¿verdad? no, Sí, pero pero se estamos sabe con quién se trabajando habla. para tener candidaturas propias, para crecer, para avanzar y cuando ¿Estarías llegue el dispuesta momento. a sacrificar tu candidatura a la alcaldía por una alianza? Para que vaya con alguien.
la alianza en la capital la va a encabezar Janet Camilo, eso tú por lo Janet, seguro. gracias por habernos Tenla por acompañado. seguro Ay, eso, que Dios será mío. Janet Camilo Ay, la Dios candidata mío. de la alianza aquí en la capital. Gracias, Janet, por habernos acompañado esta mañana en Despierta RD. Janet Camilo, vicepresidenta del Partido Revolucionario Dominicano, aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional, encabezar esa boleta en esa condición de candidata a alcaldesa por el Distrito Nacional. Estuvo con nosotros esta mañana. Si Dios lo permite, a la misma hora, Despierta RD.